Queridos hermanos, saludos como siempre. Una niña esperaba que su papá la viniera a buscar a la escuela. La niña llamó a la casa y la abuelita contestó. Abuelita, ella le preguntó a la abuelita, ¿mi papá va a venir? Y la abuelita le dijo, sí. Pero quiero que sepas una cosa, mi papá es un mentiroso. La abuelita le respondió, pero hija, ¿por qué dices eso? La niña le respondió, porque me dijo que ya está en la calle para venir a recogerme y me di cuenta que ni siquiera ha entrado al baño. Situaciones como esta se repiten día tras día. Una escena aparentemente ingenua, pero lo cierto es que son principios que se siembran y no nos damos cuenta. A esa niña se le está enseñando un principio. Puedo mentir para quedar bien, pero también esta niña está aprendiendo que no debe confiar aún de las personas más cercanas. Y la pregunta es, ¿cómo se está formando ese corazón? ¿Qué hay en el corazón de una niña que ya empieza a aprender esos principios? ¿Qué habrá en el corazón de esa niña cuando sea adulta? ¿Qué otros principios nos enseña este mundo? Hermanos, y esto lo vemos todos los días. Los políticos son expertos en esto. Desde muy temprano el niño aprende a mentir, a robar, a ser hipócrita, a contraatacar cuando lo atacan, a serrucharle el piso a los demás. Y como se dice en ciertos países, aprende a jugar vivo. La pregunta sigue siendo válida. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Sabía usted que en los censos de nuestros países, cuando se le pregunta a las mujeres si están casadas, el 85% responde que sí? En cambio, los hombres dicen que son solteros. Es necesario mirar hacia adentro. Hay un dicho muy pueblerino que dice que nadie cambia de afuera hacia adentro. Quisiera hablarles sobre el tema abordando el corazón. Y escojo Mateo capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, más bien lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y esto contradice el dicho pueblerino que mencionamos hace unos minutos. Cuando el Señor pronunció estas palabras, una situación difícil y tensa se acababa de producir. El Señor calificó a los escribas y fariseos que lo rodeaban como hipócritas. Un epíteto muy fuerte, pero era un epíteto exacto y apropiado. ¿Por qué les llamó hipócritas? Porque esos enemigos del Señor pretendían ser piadosos, pero en realidad sus corazones eran perversos. Ellos andaban buscando cómo sorprender en una falta grave a Jesús. ¿Por qué? Para quitarlo del camino. Su adoración a Dios era falsa y superficial. Cuando el corazón se encuentra alejado de Dios o se está alejando de Dios, la Escritura empieza a perder importancia en ese corazón. Y los preceptos del hombre y las tradiciones reemplazan el verdadero principio. Esto había ocurrido en esos escribas y en esos fariseos. Jesús reprendió a los escribas y fariseos y le pidió a todos los que estaban cerca que pusieran atención y entendieran. Mateo 15:10. La multitud se había ubicado a una distancia prudente porque los escribas y fariseos estaban rodeando a Jesús para acosarle. En ese momento, el Señor aprovechó para enseñar algo de suma importancia. No es lo que entra en la boca
lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. ¿Por qué el Señor le dice esto? Y esto guarda relación con la pregunta que ya le habían hecho los escribas y fariseos en Mateo 15:2. Según ellos, había que lavarse las manos porque las manos no lavadas contaminaban los alimentos y contaminaban al que se los comía. Los escribas y fariseos no decían esto porque sabían mucho sobre microbios y sobre bacterias, sino porque eran legalistas. La ley decía que había que lavarse las manos. De acuerdo con los escribas y fariseos, al menos que fuera ceremonialmente limpio, todo lo que entraba en la boca contaminaba al hombre. Pero Jesús demostró que la verdad es exactamente lo opuesto. Notemos que aquí no se está hablando de lavarse las manos para eliminar microbios y bacterias. Lo que los escribas y fariseos enseñaban era que los alimentos había que descontaminarlos espiritualmente. Ellos pretendían enseñar que el agua hacía los alimentos espiritualmente puros. La Biblia dice que el que lava se llama el Espíritu Santo de Dios. En Timoteo, o en Tito, más bien, capítulo 3 y versículo 5, nos habla y nos dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Jesús enseñó acerca de la contaminación espiritual. Esta contaminación viene del corazón, no de los alimentos. La boca es el instrumento para la expresión. Se expresan todo tipo de pensamientos y sentimientos que son verdaderamente contaminantes muchas veces. Las palabras que proceden de los labios tienen su fuente en el corazón. Por eso Mateo 15:19 nos dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarse no contamina espiritualmente al ser humano. Podrá contaminar su cuerpo, pero no espiritualmente. ¿Qué es el corazón? Obviamente, cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo. Para el hebreo antiguo, el corazón es el centro o foco de la vida personal, la vida interior del hombre. El corazón es el ser íntimo del hombre. Es la fuente, el centro donde se producen pasiones, sentimientos. El centro de los procesos del pensamiento. Es cierto que la mente administra los pensamientos, pero es en el corazón donde se generan. Corazón y conciencia son dos conceptos que van de la mano. Muchas veces el corazón es el impulsador de la conciencia. La conciencia debe administrar lo que sale del corazón. Es el corazón donde se mezcla en él el conocimiento, la voluntad y los sentimientos. Así que puede verse que entre las palabras conciencia, corazón y alma existe una relación tan íntima que muchas veces la Biblia los usa como sinónimos. Pero el corazón es ese ser íntimo, el centro de la existencia del ser humano. El Señor enseñó que solo el puro corazón verá al Señor. El puro es aquel sin contaminación de pecado. El pecado se comete primero en el corazón. Del corazón nacen los malos pensamientos y las malas acciones. Claro, nacen también los buenos pensamientos y las buenas acciones. La palabra de Dios se siembra y debe fructificar en el corazón. El llamamiento de Dios se dirige al corazón del hombre. Es en el corazón, en el lugar más recóndito de su ser, donde el hombre es iluminado, limpiado, renovado, en una renovación interior, un nuevo nacimiento, una regeneración.
¿Qué es el corazón que se señala como fuente de contaminación? El hombre fue creado a la imagen de Dios. Eso significa que antes de la caída, el hombre caminó en santidad y caminó en pureza. Pero su desobediencia y su transgresión, por eso el hombre cayó de esa santidad y de esa pureza. Y a partir de ese momento, el ser humano conservó algunas cosas de la imagen de Dios, como la capacidad de hablar, la capacidad de pensar. Por eso podemos ver que el hombre ha progresado mucho, ha progresado en las ciencias, ha construido grandes obras, pero al mismo tiempo no ha hecho ningún progreso moral ni ético. Todo lo contrario, si vemos en nuestro derredor, las cosas se están corrompiendo cada día más. Como consecuencia del pecado, todo corazón de hombre se trastocó. Su espíritu perdió la capacidad de comunicarse directamente con Dios. Su cuerpo perdió la inmortalidad. Por eso nos enfermamos y morimos. Su alma se llenó de sentimientos y emociones torcidas. El hombre perdió su integridad. Pero la armonía que tuvo en su cuerpo, en su alma y en su espíritu ya no era tal armonía. Con la caída, ahora el ser humano está expuesto al pecado. La condición espiritual del hombre es decadente. Ahora el hombre siente miedo por las cosas que le pueden suceder. Ahora el hombre siente vergüenza por las cosas malas que él sabe que hizo. Ahora el hombre siente remordimiento, pero no puede llegar solo al arrepentimiento. Ahora el hombre, y cuando decimos hombre nos referimos al ser humano, no siente la necesidad de Dios, porque el pecado lo separó y lo distanció de Dios. Por todo esto debemos mirar hacia adentro. Las cosas malas salen del corazón, no regenerado. Cuando el Señor afirmó eso, Él implicó que el corazón del hombre debe ser controlado, administrado, limpiado. Todo cristiano tiene que saber y debe ser consciente de esto. Las cosas allí, dentro del corazón, ¿verdad? Ahí se convierten en obstáculos para una vida espiritual fluida y fructífera. Es necesario mirar hacia adentro y pasar por un proceso de purificación y limpieza. En nuestros corazones puede haber experiencias traumáticas, divorcios, separaciones de nuestros padres, maltrato intrafamiliar. Pueden haber muchas cosas que tienden a obstaculizar esa pureza y esa relación con Dios. Puede ser que hayamos sufrido el rechazo de nuestros padres o la indiferencia de nuestros padres, y eso trajo en nosotros inseguridad o una actitud de violencia. Hay niños que en vez de recibir amor y atención de sus padres, recibieron rechazo. Hay otros que crecieron como plantitas silvestres, allí tirados en el patio. Puede ser que nuestro corazón albergue muchas fobias y miedos. Puede ser que no haya sido creado con demasiada protección. Y ahora, hermanos, nos enfrentamos como cristianos a esas situaciones. La Biblia habla del corazón como tierra o como suelo, usa esa metáfora. Así como el jardinero cuida su jardín, así el cristiano debe cuidar su corazón. En Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí la advertencia es doble. Primeramente, una de las consecuencias de la raíz de amargura es dejar de alcanzar la gracia de Dios. La otra consecuencia es que la raíz de amargura contamina. Una persona con raíz de amargura afecta, hace doler con sus palabras amargas a los demás.
En una oficina había un hombre joven, muy respetuoso, pero era retraído e introvertido. El joven era de esos que no matan una mosca. Un día se dio una discusión muy seria entre este joven y su jefe en el trabajo. De repente no se escuchó nada. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando vieron que el joven salía, que no mataba una mosca, con un puñal ensangrentado en su mano. Había matado a puñaladas a su jefe, porque el jefe había tocado sus fibras más íntimas. Palabras que habían despertado en él raíces de amargura que ni él mismo conocía. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que el corazón del hombre puede ser renovado. Romanos 8:27 nos dice que Dios es el que escudriña los corazones. Él ilumina nuestros corazones con la luz del conocimiento de su gloria. El salmista escribió: al corazón contrito, al corazón humillado, tú no despreciarás. Hermano, hermana, el corazón solo se domina cuando permitimos que el Espíritu Santo entre. Decía David como salmista a su Señor: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. También decía el salmista en el Salmo 38:18: confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Hermano, hermana, estamos perdiendo eso. Estamos permitiendo que nuestro corazón se llene de cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está lleno de frío? ¿Cómo podemos poner delante de Dios todas estas cosas para que nos examine y Él, el único capaz, nos limpie? Bendiciones.